continuación, damos paso a la primera conferencia del día a cargo de Ramsés Gallego, titulada No es transformación digital, es innovación radical. Ramsés es actual presidente de ISACA Capítulo Barcelona, España. Cuenta con un MBA y formación en Derecho. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en las áreas de gestión de riesgos y gobernanza. Posee las siguientes certificaciones profesionales: CISM, CGATE, CISP, SCPM, CCSK, ITIL, COVID y Six Sigma Black Belt. Es también vicepresidente ejecutivo de la Quantum World Association. Es conferencista reconocido internacionalmente y ha sido galardonado como mejor orador en 4 continentes. Acaba de ser incluido en el Salón de la Fama de ISACA. Bienvenido, Ramsés, y muchas gracias por participar en SIGRAS. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Ana Karina, por tenerme. Permíteme que antes de que empiece os salude no solo desde la calurosa España, Barcelona es mi lugar, sino además felicitaros por ese 30º aniversario del capítulo y, por supuesto, el 15º aniversario de SIGRAS, que me parece una efeméride que hay que celebrar. Y por supuesto, es un privilegio unirme a todos y a todas ustedes esta mañana. Déjenme que comparta mi pantalla para efectivamente compartir, y ahora mismo hago así y tengo, efectivamente, magnífico. Pues empecemos. De hecho, empecemos es una de las frases con la que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta. Hablaba del futuro, presente y pasado, y ella, entre magníficas reflexiones, nos dejó esta con la que quería empezar esta mañana de lunes. Dijo la Madre Teresa, el ayer ya no está, el mañana todavía no ha llegado, solo nos queda el hoy. Empecemos. Y empecemos me parece una invitación fundamental para hablar del viaje al que les invito a unirse, para hablar de la transición en la que, lógicamente, las empresas de hoy hablamos de transformación digital, disrupción digital, y por supuesto todas esas eufemismos, si me permiten decirlo así, son instrumentales. Pero creo que el nombre del juego, creo que lo que realmente importa es innovación radical, hacer cosas diferentes diferentemente. Déjenme que lo diga otra vez. Cosas diferentes diferentemente. ¿Por qué? Porque, como decía la amable presidenta, decía, claro, en ciberseguridad, en disrupción, en transformación digital, en una agenda que se ha preparado magnífica de estos varios días, ¿verdad?, de SIGRAS, en las que se hablará de auditoría extrema con mi buen amigo y con el que comparto Salón de la Fama, Arnulfo Espinosa, pero se hablará de computación cuántica, cómo no, de inteligencia artificial, de machine learning, aprendizaje de máquinas, por supuesto, de marcos regulatorios. Créanme que el nombre del juego es hacer las cosas diferentemente. Por eso innovación radical era la aproximación que en los próximos 43 minutos voy a intentar compartir con ustedes. Aunque se me ha presentado, insisto, agradecidísimo por la amable invitación. Aprovecho para lanzar unas palabras de cariño inequívoco para Evelyn Anton, mi buena amiga con la que he compartido muchas horas en ISACA Internacional en diferentes comités y que fue quien inició las conversaciones para que pueda estar hoy con todos y todas ustedes. Soy Ramsés Gallego, presidente del capítulo de Barcelona. He vuelto a la presidencia, ya fue un honor hacerlo antes, pero he vuelto a la presidencia y, por supuesto, embajador de ISACA, además ahora desde su Salón de la Fama, alrededor de otras cuestiones. Miren, como les decía, en los 42 minutos que me quedan, les invito a un viaje del futuro del ya, del futuro del ahora mismo. Ya hablo del futuro presente y pasado, porque hace exactamente 3 minutos acabo de mencionar a la Madre Teresa de Calcuta en su cita de el ayer, el hoy, empecemos. Y por eso creo que el futuro del ahora es instrumental. El futuro del ya mismo, el futuro tan presente, ¿no creen? Fíjense, el futuro tan presente en español como en inglés funciona perfectamente porque se dan cuenta que el presente es un regalo, como un presente, a present. Ya no es solo el tiempo de pasado, presente, futuro. El presente se debe utilizar como un regalo, porque están pasando cosas terribles en el mundo, ¿no es cierto? Un mundo en guerra, un mundo en conflicto constante, un mundo en tensión constante. Esta mañana las bolsas se han levantado en Japón cayendo 12, 15%. Todo lo ganado en los últimos 24 meses. Un mundo en jaque, no jaque mate,
pero un jaque constante, y creo que eso merece una reflexión. Después haré alguna otra reflexión acerca del ajedrez, porque creo que esta sesión, como el resto de CIGRAS, y en su 15º aniversario, hablará necesariamente de estrategia, de táctica, de controles, de auditoría, de observabilidad, de monitoreo en el futuro del ya mismo. Y en ese futuro del ya mismo, en ese viaje en el que, insisto, amablemente me han invitado a compartir con ustedes y es un absoluto privilegio, les invito a hablar de Back to the Beginning. Ven ahí justo en el centro del visual de la diapositiva que pone Beginning, vuelta a los orígenes. Y allí donde ustedes trabajen, ya sea en gobernanza, ya sea en temas educativos, en temas hospitalarios, en distribución de una cadena de suministro de energía, allí donde trabajen ustedes, las preguntas instrumentales de vuelta a los orígenes, de quién tiene acceso a qué, quién tiene acceso a qué, cómo, cuándo y dónde, en las diferentes plataformas, sí, ya lo sé, lo entiendo que es complicado. Muchas nubes, muchas aplicaciones, muchas plataformas, muchas redes, muchos dispositivos. ¡Wow! Pero las preguntas instrumentales siguen siendo las mismas. Y fíjense que en el viaje al que les invito, ahí pone, ¿verdad? En el titular de mi visual, pone el capítulo 1. Les pregunto hoy que se inicia este magnífico Congreso CIGRAS, les pregunto, ¿en qué capítulo de su vida profesional están? Y si quieren, incluso de su vida personal, porque están escribiendo y reescribiendo su propia historia constantemente, como grandes auditoras que son, como grandes profesionales de gestión de riesgo, como expertos y expertas en cumplimiento normativo, legislación, ¿verdad? Regulación, como expertos y expertas en ciberseguridad, en gestión de compras, en gestión de proveedores, en gobierno de la empresa digital. ¿En qué capítulo se encuentran ustedes en cuanto a vuelta a los orígenes? Y como les decía hace unos minutos y que le da título a nuestro viaje, no es solo disrupción digital, no es solo romper con todo, es innovación radical, hacer las cosas diferentemente, porque ellas y ellos, las malas y los malos, están haciendo cosas radicalmente innovadoras, intentando de nuevo poner en jaque, espero que no en jaque mate, pero de nuevo poner en jaque las empresas y la sociedad que somos hoy. Y fíjense que si hablo de vuelta a los orígenes, cuando preparaba esta sesión para ustedes, con ustedes, a través de ustedes, pensé, claro, vuelta a los orígenes, el ADN. El ADN de una sociedad, el ADN de un profesional, de una compañía. El ADN, recuerden, ácido desoxirribonucleico. Fíjense que no sale a la primera, ¿eh? Lo he tenido que ensayar. Ácido desoxirribonucleico, donde es la molécula que considera, contempla las 5 dimensiones fundamentales de cualquier ser vivo. Y permítanme que abra un paréntesis ahora. Les pregunto, pregunta retórica, pero les pregunto, ¿acaso una sociedad no es un ser vivo? ¿O su compañía? ¿Su entidad? ¿Un país? ¿Una región del mundo no es un ser vivo? Pero fíjense, y cierro el paréntesis de mi pregunta retórica. Las 5 funciones fundamentales: nacer, crecer, desarrollarse, funcionar, a veces malfuncionar, pero eso lo vamos a dejar de lado hoy. Nacer, crecer, desarrollarse, funcionar y reproducirse. Hacerse más grande, más capaz, más fuerte, más robusto, más. Y especialmente si trabajan para una empresa, una entidad con ánimo de lucro, pero también si trabajan para una entidad sin ánimo de lucro, como por ejemplo el gobierno, que debe servir a unos ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanas, en cualquiera de los casos, esa 5ª versión, además de nacer, crecer, desarrollarse, funcionar y reproducirse, sigue siendo instrumental. Más servicios, más capaz, más profundos, más cobertura, si quieren, social, más protección, más defensa. Recuerden, en un mundo en guerra, en un mundo alterado por diferentes problemas mundiales e internacionales, ¿verdad? El derecho internacional, inmigración, muchos problemas, muchos, demasiados, diría yo, pero la vuelta a los orígenes, y especialmente en nuestro entorno, ciberseguridad, defensa, protección, auditoría, monitoreo, control, observabilidad, gestión de la identidad, control de accesos, prueba inequívoca, trazabilidad. De todo eso habla CIGRAS, insisto, en una agenda absolutamente maravillosa. Van a tener la oportunidad de hablar de todas esas dimensiones que tienen que ver con la empresa digital
y el mundo tan tecnológico, pero recuerden, no ya solo en concepto de transformar digitalmente la sociedad que queremos y aspiramos ser, sino hacerlo de manera radicalmente innovadora, hacer cosas diferentes, diferentemente. Porque además otra de las cosas que he tenido el privilegio de además de compartir con muchos de ustedes, y muchas de ustedes que sé que me están escuchando desde Colombia, desde México, desde una región del mundo que siempre me acoge magníficamente. En breve tendré el privilegio de estar en Buenos Aires, Argentina, de hecho justo a final de este mes, en los primeros días de septiembre, ¿verdad? Justo de aquí un mes. Algo que he compartido con la región en muchas ocasiones son el cambio como constante. Fíjense qué bella paradoja, ¿no es cierto? El cambio como constante. Es constante que todo cambia. Es seguro, es constante, es fijo que todo está cambiando constantemente. Y lo dice un mundo que ahora ya podemos hablar de pospandemia, creo, pero un mundo en el que si no es la pandemia es la guerra, si no es pues caída de las bolsas, si no es un fallo en una aplicación que resulta que tira abajo, ¿verdad? Millones de máquinas, de computadoras Windows recientemente. Es decir, la velocidad, la variedad y el volumen de cambio es constante. Las tres Vs, o B bajas, como le digan en su región del mundo, las tres Vs o las tres B bajas del cambio, velocidad, variedad y volumen de cambio. Pero ¿saben qué? Hay una cuarta V o B baja, hay una cuarta, el valor de hacer esas preguntas instrumentales, el valor de hacer las cosas correctas correctamente, el valor de aproximarse, por supuesto, de manera ética, cumpliendo la ley, como no puede ser de otra manera, pero siendo robusto y sólido, o robusta y sólida, en preguntar las preguntas instrumentales para la vuelta a los orígenes. ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Quién tiene acceso a qué? Además tiene unas subpreguntas que sé que mi querido Arnulfo Espinosa en Auditoría Extrema conoce bien, pero aprovecho y ya se las avanzo. ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Desde dónde y hacia dónde? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dijo quién o aprobó quién? ¿Con qué derechos y con qué obligaciones? Todas esas cuestiones son absolutamente instrumentales. Porque, ¿saben? Pensaba cuando construía, ¿verdad?, esta presentación, esta sesión para ustedes, pensaba que ya no solo porque lo diga yo, que viajo por el mundo, que soy un Isaka Hall of Fame, ya no solo eso a mis 51 años, es que además, si no me creen, solo tienen que coger un recurso, creo que de reputada conocimiento, ¿verdad? Como el World Economic Forum, el Fórum Económico Mundial, que en su decimonovena edición de su informe de riesgos globales 2024, informe de riesgos globales, esto no lo digo yo, lo dicen ellos, fíjense en los tres siguientes visuales, fíjense que hacen una predicción a 2 y a 10 años. A mano izquierda suya tienen la de 2, a mano derecha la de 10 años. Ya no me voy a preocupar la de 10 años, porque Dios sabe dónde estaremos en 10 años, pero déjenme que me centre en la de 2. Fíjense que en cuanto a riesgos globales, el informe indica que el primero, no el quinto, no el séptimo, no el décimo primero, sino el número 1, es la desinformación y la mentira. Fíjense que fíjense que en castellano, en español, no tenemos una palabra clara para esa distinción que sí que hacen los amigos anglosajones, ¿verdad? Misinformation and disinformation, digamos, mentir o doblar la verdad, si quieren, ¿no? O bulos, si quieren. Pero fíjense que es el número 1. Pero si no teníamos bastante con eso, y eso, insisto, es un horizonte a 2 años. Fíjense en el número 4, ciberinseguridad. Me fascina. No el problema de la ciberseguridad, sino de la ciberinseguridad. Yo suelo decir en mis sesiones, y lo voy a hacer ahora para ustedes también esta mañana, de lunes, en el que es que lo contrario de seguridad no es inseguridad, no. Es complacencia. Complacencia, no entender todas estas cosas que tanto yo como el resto de ponentes magníficamente van a estar explicando en las siguientes jornadas. Pero fíjense, del mismo informe del World Economic Forum, déjenme que se lo marque porque, por supuesto, uno de los primeros, el primer gran problema creen que es el cambio climático, ¿verdad? Riesgo extremo, tiempo meteorológico extremo y este mundo tan cambiante y esta tierra, que les recuerdo que solo tenemos una y que nos estamos cargando a pasos agigantados, lamentablemente. Pero se fijan en el número 2.
desinformación o mentiras generadas automágicamente, automágicamente por inteligencia artificial. Fíjense que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Nosotros en España acabamos de tener no una, no dos, sino 3 elecciones, tanto las regionales como las nacionales, como las europeas, ¿verdad? Es decir, poder manipular la moral de una sociedad simplemente porque es económicamente viable y tecnológicamente posible a 3 clics de distancia, a miles de kilómetros de distancia, pero básicamente a 3 a 5 clics de distancia, manipular a una sociedad a través de, pues insisto, de información automágicamente generada por inteligencia artificial. Fíjense que el número 5 de este informe que están viendo en pantalla, fíjense que habla de ciberataques, y si fuéramos a otros, que ahora se lo enseñaré, hablar de ataques a la cadena de suministro y poner en jaque de nuevo una sociedad. Esto que están viendo ahora me gusta mucho porque además es lo que ellos le llaman el mapa de interconexiones. Arriba a la derecha, donde marco ahora, fíjense que está la parte tecnológica, que entiendo que es la que más... Yo creo que nos interesa todas las interconexiones, pero quizás en los campos en los que nos movemos, ¿verdad? Auditoría, gobernanza, monitoreo, ciberseguridad, ciberinseguridad y todos los ángulos que tienen que ver con protección del puesto de trabajo, protección de la información, gestión del dato, gestión de identidad, control de accesos, biometría, seguridad de aplicaciones y todo lo que va en medio de lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa desinformación o mentiras o resultados adversos del uso o del mal uso de la tecnología o del abuso de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, puede llevar, y fíjense en esa parte ya inferior de mi círculo en la que habla de polarización social o de problemas de inmigración, ataques terroristas o ataques a la cadena de suministro o ataques, por ejemplo, a la moral de un país atacando su infraestructura de distribución de energía eólica, si quieren, o de distribución de alimentos. Es decir, todo está hiperconectado y yo creo que no deberíamos perder de vista eso. Especialmente, aunque sé que yo después hablaré un poco de inteligencia artificial y sé que hay magníficas sesiones de inteligencia artificial, pero miren, no tenemos que inventar nada. Nosotros en ISACA debemos celebrar el par de décadas de historia de COVID, ¿verdad? Como marco de trabajo de gobernanza. Debemos celebrar, y yo después, si tengo tiempo, les haré una pincelada del DTEF, del Digital Trust Ecosystem Framework, que celebro como hermano mayor de COVID y donde son absolutamente complementarios porque es necesario hablar, y precisamente por lo que acabo de decir, de esa interconexión infinita, me atrevo a decir, de tecnología, sociedad, impacto, de datos personales y todo lo que hay en medio, ¿verdad? Industria, gobierno, pues precisamente por eso hablar de un ecosistema de confianza digital me parece absolutamente necesario. Y les decía eso porque, y antes de que les explique lo que están viendo en pantalla, cuando pienso en ecosistema, fíjense que a veces se me dice que juego con las palabras, ¿verdad? Y yo no pretendo jugar con las palabras, pretendo utilizarlas. Y esta mañana de lunes, 5 de agosto, quiero utilizarlas en el sentido de que un ecosistema permite ser sistemático y sistémico. No juego con las palabras. Sistemático. Ser sistemático o sistemática implica procesos, procedimientos, regulación, estándares, objetivos, métricas. Hablar de un ecosistema nos tiene que permitir ser sistemáticos, sistemáticas. Pero hablar de un ecosistema también nos permite ser sistémicos. Y sistémicos, corríjanme si me equivoco, pero lo he mirado en el diccionario. Sistémicos que pertenece a un todo, que pertenece a un sistema mayor. Y por eso lo que están viendo en pantalla, les digo, no tenemos que inventar nada. Celebro las muchas inversiones gigantesca, mayúscula, que está haciendo ISACA alrededor de la inteligencia artificial y de machine learning. Pero fíjense que existe una ISO, la 42001, una ISO, la 42001, que está respaldada por nada menos que por 155 países, que nos habla de un sistema de gestión de inteligencia artificial. Y habla de honestidad, de proporcionalidad, de ética, de relevancia, de límites. Si no quieren coger la ISO 42001, cojan la ISO 38507. 38507, que habla de un gobierno, no ya gestión, gobierno de un sistema de inteligencia artificial. Me parece necesario hablar en ese ecosistema sistemático y sistémico, me parece absolutamente crítico hablar de todo ello.
Pero ya que les he hablado hace un momento de cambio, déjenme que vuelva a un concepto creo que es importante. Miren, estas fotos son mías, por cierto, están en el Banco de España, están en la fachada del Banco de España, en la capital de mi país, en Madrid. Yo ahora estoy en Barcelona, pero cuando casi cada semana voy a la capital de España, bueno, esto está muy céntrico, ¿verdad? Cerca de la Puerta del Sol, cerca de las grandes avenidas de la bella capital que es Madrid. Y esta foto que hice un día, pues entrenando y corriendo para mis maratones y mis entrenamientos, ¿verdad? Pues saqué la cámara y vi a este dios que están viendo, confío, en sus pantallas, a esta deidad, pues puede ser Zeus o Apolo, ahí está el todo guapo, pues con su mirada, con su pelo, con su barba, etcétera. Pero justo cuando giré la esquina, a escasos 15 metros de este dios, me encuentro este otro. No sé lo que pensarán, pero creo que es una reinterpretación del clásico. No sé si les gusta más uno u otro, derecha o izquierda. En inglés se suelen decir pick your medicine, ¿no? Escojan. Yo lo que tengo que decirles esta mañana es, escojan o no escojan, pero que ellos dos coexisten en la misma fachada, de la misma manera que coexisten mainframes, cloud, microservicios, Kubernetes, protección del puesto de trabajo en nube, on-premise, escojan o no escojan, pero entiendan que en ese viaje de no a solo transformación digital incluye innovación radical, hacer cosas diferentes diferentemente, donde la integración, innovación, respuesta, pasión, compromiso y confianza digital son absolutamente instrumentales. Miren, si nos ayuda la tecnología, creo que deberían estar apareciendo en sus pantallas 27 palabras de colores que he escogido. Es una transición que va creando y populando diferentes palabras de diferentes colores. Miren, esos son ustedes, esos somos nosotros. Eso es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Especialmente me dirijo a todos y a todas ustedes, pero especialmente a aquellos colegas de ciberseguridad. Este es el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Ineficacia, caos, vulnerabilidades, parcheo, descontrol, ineficiencia, monitoreo, ataques, hacktivismo, empleados descontentos, secuestro de sesiones, ataques de distribución de denegación de servicio, desunión, phishing, whaling. Bien, pero esto no podemos evitarlo, ¿no es cierto? Evitarlo, me refiero a que existan. Claro que podemos evitar pues, que haya vulnerabilidades, por supuesto, parcheando. Claro que podemos evitar el espionaje pues, haciendo cifrado, ¿verdad? Y encripción. Por supuesto. Pero en la ecuación de riesgo, fíjense, en mi viaje de no es transformación digital, es innovación radical, en la ecuación de riesgo donde hay amenazas que explotan vulnerabilidades con una probabilidad de que eso ocurra y tiene que haber un impacto, esta es la ecuación de riesgo. Tiene que haber una amenaza, varias, que explotan una vulnerabilidad o varias, con una probabilidad de que esto que acabo de describir ocurra y tiene que haber un impacto. Bien, fíjense que de las 4 variables solo pueden trabajar en 3. No pueden evitar que haya amenazas. No podemos evitar que haya gente mala. Lamentablemente que un país ataque a otro depende del país atacante, el defensor, allá ustedes, pero no podemos evitar la maldad. Es el mundo, la época, la era que nos ha tocado vivir. Pero fíjense, por favor, no cierren sus ojos porque esta transición la he hecho letra a letra de estas 27 palabras que ven en pantalla. Yo quiero ir a estas 27. No sé cómo la transición ha sido de suave en sus pantallas, pero letra a letra del caos he querido ir a estrategia y a táctica. De hackers, de spam y de phishing a resiliencia, disponibilidad, indicadores, efectividad, eficiencia, gobierno, gobernanza, conformidad legal, regulación, cumplimiento normativo. Ese es el lenguaje que por lo menos hablan los clientes y los diferentes gobiernos del mundo a los que tengo el privilegio de servir. Este es el lenguaje que habla la gente con la que me uno, y no solo de productos y tecnología, sino de observabilidad, auditoría, comprensión, cumplimiento, objetivos, KGIs y KRIs, ¿verdad? Key Goals Indicators, Key Performance Indicators y Key Risk Indicators, indicadores objetivo, indicadores de rendimiento, indicadores de riesgo. Este es el nombre del juego, independientemente de donde ustedes trabajen. Hoy o mañana, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, en una empresa vertical o tremendamente horizontal, ya sea educación, ya sea temas hospitalarios o de sanidad, ya sea distribución de energía, ya sea transporte, ya sea gobierno, ya sea lo que sea.
es tremendamente digital y creo que merece una reflexión. Déjenme que avance rápidamente en los 23 minutos que me quedan porque les he prometido una reflexión que ya he hecho en alguna ocasión en la región, pero me van a permitir que lo repita si me han escuchado en alguna otra ocasión. Hablo del ajedrez como un magnífico deporte, no solo un juego, sino un deporte en el que básicamente se gana dando al rey, ¿verdad? Jaque mate. Se puede hacer tablas, pero déjenme que juegue en la parte de rivalidad, ¿verdad? Del enemigo. Con un set de piezas finito, no es infinito, como los recursos que ustedes tienen. No tienen un ejército infinito de profesionales, de auditores, de chicos y chicas expertas en ciberseguridad, en gestión de la nube. No, lamentablemente no, como en el ajedrez. Además, un territorio limitado. Saben que el ajedrez tiene 64 casillas, 8 por 8. No es el universo. Ustedes sirven pues a Montevideo o a Uruguay o a la región, o si están en México, pues a diferentes, pues a Gran Monterrey o México DF, o si están en Colombia, pues eso, Bogotá, allí donde estén, pero no es infinito. Tienen un universo finito de territorio al que cubrir, ¿verdad? Y con eso ustedes deben jugar la partida en estrategia y en táctica, moviendo los recursos eficientemente, siendo, espero, radicalmente innovadores en cómo me aproximo. Pero fíjense, interesantísimo como es el deporte del ajedrez, yo no solo veo un tablero de juego, sino veo tres. Y ya sé que estoy, quizás, sobresimplificando una estructura empresarial, una arquitectura empresarial. Lo sé, pero déjenme, viajen conmigo en lo siguiente. Yo no solo veo un tablero de juego, sino tres tableros de juego. Identidades, datos y aplicaciones. En el viaje de innovación radical, en la vuelta a los orígenes que les decía en cuanto a hacerse las preguntas correctas, en el back to the beginning, ¿quién tiene acceso a qué? Fíjense que con 5 palabras cubro ya 2 de 3 tableros de juego. Fíjense, ¿quién tiene acceso a qué? La primera y la quinta palabras, de 5 solo, no de 15, de 5. ¿Quién? Identidad, tiene acceso a qué datos. Y después, por supuesto, este tercero, que tiene que ver con aplicaciones, donde esas aplicaciones están hospedadas, ya sea en la nube, ya sean fuera de nube, ya sea allí donde estén. Pero fíjense que mis 3 tableros de juego están íntimamente interconectados. Y fíjense además que hablar de gobierno y de gestión y para saber distinguir hay que saber diferenciar, ¿no es cierto? Y por eso tanto COVID como marco de gobernanza y de gobierno de la empresa digital, como el Digital Trust Ecosystem Framework, como la ISO 42001 o la ISO 38507, cuando hablo de gestión y de gobierno de inteligencia artificial, tienen que ver con efectividad y eficiencia. Tiene que ver con gestión de riesgos en plural. Gestión de riesgos en plural, no gestión de riesgo, de los diferentes riesgos. Riesgo de fraude, riesgo crediticio, riesgo medioambiental, riesgo de mentira, de desinformación, riesgos de... Tiene que ver con el uso responsable de los recursos, ¿no es cierto? Eso es absolutamente fundamental. Y especialmente allí donde trabajen ustedes, además en un mundo que tiene que ver con la Internet de las cosas, ¿no es cierto? Fíjense que aquí he querido coger una industria, ¿verdad? Una fábrica, de cualquier sector, me da igual, y le he querido poner encima pues esa tela digital que, como ven aquí el caballero justo de abajo de la pantalla, está autenticándose de manera inequívoca en esa máquina para tener plena trazabilidad, donde las máquinas hablan entre ellas, donde además todo está acelerado, amplificado, multiplicado por la bendita inteligencia artificial, hasta que deje de ser bendita y nos entran problemas como, pues ya digo, falta de ética, falta de control, falta de supervisión. En el viaje de innovación radical debemos, y esa es mi opinión, pueden estar, por supuesto, en acuerdo o en desacuerdo, debemos abrazar el cambio. Recuerdan, ¿verdad? Velocidad, variedad y volumen de cambio. Y el valor. Y el valor de cambiar, de ser radicalmente innovadores abrazando la tecnología de manera adecuada. Y eso también incluye a la nube. Esta es una de mis fotos preferidas cuando hablo de nube, cuando doy clases de nube. La nube no la inventamos ayer, ya tiene bien 10, incluso 15 años me atrevo a decir. Pero cuando se vuela a 33.000 pies de altura, aproximadamente a 10 kilómetros o incluso más, al final tener visión inequívoca y seguir haciendo las preguntas instrumentales en cuanto a quién tiene acceso a qué.
in cloud o off cloud. Si me permiten el guiño anglosajón, y lo digo medio en broma, medio en serio, fíjense que yo en rara ocasión, lo he dicho hace un momento, pero no suelo utilizar el concepto de on-premise, on-prem. El mundo está en cloud, y si me permite, insisto, el guiño, la broma, yo digo sistemas en nube o sistemas off cloud. Ya ni siquiera les llamo on-prem, precisamente por los diferentes sabores y diferentes aproximaciones. Existe hosting, colocation, al final, o nube o fuera de nube, en cualquiera de los sabores o cualquiera de los sistemas que crean tener, ¿verdad? Lo que sí que tengo claro, hablando de ciberseguridad y hablando de cambio radical, es que los ciberataques son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Algo que también suelo decir, y son dos visuales que he utilizado en muchas ocasiones y también en la región, discúlpenme, sobre todo esta placa de ciberpolicía en la que cito es que las consecuencias nunca serán las mismas, lo tienen ahí alrededor de la placa, ¿verdad? Le llamamos ciber porque tenemos que acordar que es digital. Le llamamos ciber porque tenemos un acuerdo de entender que eso ha ocurrido a través de la red Ethernet, de la red Wi-Fi. Le llamamos ciber porque ha ocurrido con los dispositivos celulares. Le llamamos ciber para entender que no es físico el ataque, que el robo probablemente sea de la base de datos o de credenciales. Pero fíjense que el impacto, y de ahí la frase que he querido coger, que he escogido, quería decir, es decir, las consecuencias nunca serán las mismas. La frase que resume que será todo lo ciber que ustedes quieran, pero el impacto casi siempre es físico. Y si no, y aunque no tengo el tiempo de desarrollarlo ahora, piensen en el ciberacoso de violencia de género o el ciberacoso, el ciberbullying, que lamentablemente sufren algunos adolescentes, ¿verdad? Entonces, el impacto, mucho ciber que ustedes quieran, puede pasar a través del celular, todo lo ciber que ustedes quieran, pero casi siempre tiene un impacto absolutamente físico. Y es en este momento de la presentación cuando me quedan escasamente 16 minutos y por eso quiero empezar mi final, aunque aún insisto que me quedan 16 minutos, pero quiero empezar mi final con esta foto que he utilizado también en muchas ocasiones, pero fíjense que habla por sí misma. Aquí podría hacer una pausa dramática, ¿verdad? Y callarme para que ustedes interioricen, ustedes y sus compañías, y sus clientes, y sus jefes, y sus colegas, y sus equipos de servicio, y el mundo entienda que es económicamente posible y tecnológicamente viable atacar una sociedad, una compañía, una entidad, un gobierno, una región del mundo a miles de kilómetros de distancia, pero lamentablemente a 3 clics de distancia, con un teclado, desde un teclado, a través de un teclado. Miren, mis sesiones no suelen ser técnicas, en ningún caso técnicas, pero he querido coger y escoger, he querido definir este marco, esta arquitectura de buenas prácticas de seguridad. Y sé que, además de los colores, ¿verdad? Sé que puede sonar un poco abrumador, porque algunos y algunas de ustedes estarán pensando, ¿todo eso tengo que hacer, Ramsés? La respuesta es sí. Quizás no ustedes, quizás otro equipo de gestión de la red, quizás un equipo de gestión del puesto de trabajo, por supuesto, y en función de su tamaño y en función de la arquitectura empresarial que tengan definida, pero créanme que desde un punto de vista tecnológico, tarde o temprano, de alguna u otra manera, externalizado o internalizado, hay que hacer pues protección de los DNS y protección de la pérdida de la información y prevención de los ataques de distribución de servicio y por supuesto análisis de malware y por supuesto pues hacer protección de los microservicios o de Kubernetes o las vulnerabilidades del código o hacer asesoramiento del código que están ustedes o un tercero desarrollándole en Python, en C++ o en Java. Estar seguros y seguras que las aplicaciones que tenemos customer facing de cara a los clientes o internas están bastionadas, déjenme que utilice en inglés, hardenizadas. Y fíjense cuando llego a este punto de la presentación que suelo decir, y nos guste o no, la ciberseguridad, el monitoreo, el cumplimiento normativo, la conformidad legal, la auditoría, el monitoreo, la observabilidad, la gestión y el gobierno de la empresa TI, la gestión de riesgos, no existen en silos, como en la película. Es todo a la vez
en todas partes. Es todo a la vez en todas partes. Y fíjense que yo que doy clases de computación cuántica y sé que hay una magnífica sesión en la agenda de computación cuántica, es que tiene que ver un poco con, no existe ya la verticalización. Es que el puesto de trabajo, fíjense que recientemente, tiene que ver con el kernel de Windows. Es que el robo de credenciales tiene que ver con protección y cifrado de la información. Es que la protección del directorio activo, tanto en nube como off-cloud, tiene que ver con protección de los assets de tier 0, los assets más críticos, ¿verdad?, de una corporación. No, pero un momento, Ramsés, eso no es ciberseguridad, sí lo es. No, eso no es gestión de riesgo, sí lo es. No, pero eso no tiene que ver con conformidad legal. Sí, porque tiene que ver con DORA, con NIS 2 y con las diferentes regulaciones que sé que existen en su bella región del mundo, los diferentes países. No, Ramsés, pero eso no es privacidad. No, sí lo es. Es todo a la vez en todas partes. Fíjense que en alguna ocasión les he llegado a hablar del arte de la guerra de Sun Tzu, escrito en el siglo IV antes de Cristo. No lo voy a hacer de nuevo porque sé que me han escuchado en alguna ocasión hablar del arte de la guerra de Sun Tzu, pero sí que voy a hacer una mención, y les habla un pacifista absolutamente convencido, como espero que ustedes también lo sean, pero así como yo suelo hablar a veces incluso de Carl von Clausewitz, ¿verdad?, que escribió un tratado que se llamaba De la guerra, en la que básicamente dice que intentaremos no luchar, pero si luchamos yo intentaré matarte, punto. Si nos enganchamos, el fin último de la guerra es yo gano, tú pierdes, punto. No voy a abrir esa puerta porque, insisto, creo que además magníficos autores y colegas de profesión la han cubierto en alguna ocasión, pero voy a volver a una de mis fotos, también de Madrid. Esto está en la capital de España, en el Casino de Madrid, en la calle Gran Vía 13. Fíjense que en perfecto latín, ahí lo tienen, y se lo voy a traducir, no se preocupen, dice, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y se lo dice, insisto, un pacifista convencido, pero lo que está ocurriendo ahí fuera, yo no sé cuál es la expresión en sus países, ¿verdad? En España están cayendo chuzos de punta, ¿o no? O la tormenta perfecta, o madre mía la que se lía, en cualquiera de los ángulos. Cuando no son las bolsas es el COVID, o pandemia, y cuando no es una guerra, y no hablo solo de Ucrania, Rusia, no hablo Gaza, no hablo, si es que hasta en Armenia están teniendo líos, y en su región del mundo, a lo mejor no son guerras, pero miniguerras, según qué conflictos, armados, no armados, es terrible. Y esto acelerado por cuestiones como la inteligencia artificial, acelerado y multiplicado por la capacidad y digamos la opacidad que supone la red, cómo el derecho internacional, y esto es muy importante, no protege respecto a eso, y si protege, y lo digo con el máximo respeto hacia el derecho internacional, es lento en descubrir, sobre todo cuando hay además ataques de bandera falsa. Perdón, discúlpeme. Ahora, sobre todo cuando hay ataques de bandera falsa, cuando no estamos ni siquiera seguros si es Ramsés, el país Ramsés, el que me está atacando, ¿verdad? Entonces, es terrible no tener esa visibilidad. Déjenme que me salte un par de cuestiones porque creo que esto es importante. Y esta también, las dos siguientes creo que son un guiño a nuestra realidad. Y con lo que voy a decir ahora no intento estar en esa cuestión de género, que si él, ella... Miren, me da igual. Lo que no me da igual, tanto si es este visual que están viendo en pantalla, que tiene que ser control, monitoreo, métricas, indicadores, gobernanza, riesgo, cumplimiento normativo, donde es todo a la vez en todas partes, existe una visión de este visual que es para ustedes, señoras, señoritas, e insisto, no lo hago por ser tendencia en él, ella, no me importa el quién, me importa mucho el qué, y espero que a ustedes también. No me importa el quién, me importa mucho el cómo, con qué profundidad, cuáles son las respuestas a las preguntas instrumentales que les he dicho hace un momento, quién tiene acceso a qué, pero no solo en un sistema, en todos los sistemas. ¿Es difícil? Sí. Sí que es difícil. Fíjense que se lo digo yo, ¿eh? Me quedan escasamente, eso, nueve minutos y pero el ponente ya lo ha dicho. Fíjense cómo el resto de ponentes y mis colegas se pueden acoger a, mira lo que dijo Ramsés, mira el español que dijo que es difícil, estoy salvado, estoy salvada. No, lo que eso es un bocado de realidad. Nadie dijo que fuera difícil. Lo que alguien dijo, y ese soy yo, es que no es imposible. Con la pasión, con los marcos de trabajo adecuados,
queriendo abrazar inequívocamente el viaje de no solo transformación digital, sino innovación radical, utilizando marcos como el de el ecosistema de la confianza digital, utilizando COVID o otros que ustedes quieran. Pueden utilizar ITIL, por supuesto, para gestión del servicio. Insisto, la 38.500 para gobierno, la 38.507 para gobierno de la inteligencia artificial. Creo que eso es absolutamente importante. En alguna ocasión he hablado de la Internet de las cosas, y esto sé que ustedes y todos y todas lo saben, ¿verdad? Yo no hablo de la Internet de las cosas, sino de la Internet de todas las cosas. Todo pervasivamente conectado a Internet. Pero fíjense, si me permiten volver al acrónimo que la industria utiliza, IoT. IoT. IoT no es Internet of Things, sino de Internet of Threats. La Internet de las amenazas. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Ahí fuera está cayendo una tormenta perfecta. Y si no quieren eso, también IoT. Me vale en mi mundo la Internet de los problemas. La Internet de las de, oh sorpresa, no copia de seguridad. La Internet de, oh sorpresa, no tenía un sistema de resiliencia. Fíjense que en los 38 minutos que llevo hablando no he hablado aún de resiliencia. Y era una de mis 27 palabras, las segundas, las buenas, las 27 palabras que estaban en ese visual muy colorido. Pero es que la resiliencia, señoras y señores, tiene que ver con la capacidad de perdurar, la capacidad de resistir, la capacidad de, dado un problema, y pasará, algo pasará. Cuando no sea CrowdStrike será pues una actualización de Windows. Por cierto, esta mañana ya se estaba diciendo que había algo similar, pero esta vez ocurrido por Microsoft, que el kernel, una actualización, volvía a traer la Blue Screen of Death. Estas son noticias de esta mañana, con lo cual guarden sus espaldas. Lo que vengo a decir es, la resiliencia es que cuando pase algo y algo pasará, en este mundo tan complicado, multidimensional, multiángulo, la capacidad de perdurar, la capacidad de resistir, la capacidad de luchar, la capacidad de volver a los orígenes me parece fundamental. Y fíjense que cuando suelo hablar de esto, en este viaje de innovación radical, hablo de una visión holística, una visión completa, que es otra manera de decir todo a la vez, en todas partes. Una visión holística que, por ejemplo, el señor Thomas Alva Edison vio claramente con su famosa frase, una de tantas: una visión sin ejecución es una alucinación. Una visión sin ejecución, una presentación, un programa, una idea sin vamos a hacerlo, si cuál es el plan de ejecución. Se lo digo yo que entre las muchas certificaciones que tengo, y así me ha presentado Ana, y de nuevo gracias por la amable invitación una vez más, pero además de las muchas certificaciones que tengo, una de ellas es Six Sigma Black Belt, cinturón negro Six Sigma, que está obsesionada con la disciplina, me refiero, es Six Sigma, con la eliminación de errores. Con no solo vamos a pensarlo, sino vamos a hacerlo. Y vamos a tener lecciones aprendidas. Porque como somos humanos, cometeremos otros errores. Pero si aprendemos qué produjo este error, este que tengo en la mano, este ya no lo volveremos a hacer más. Cometeremos otros. Claro, se llama vida. Se llama el devenir de los tiempos, ¿verdad? Pero este ya no. Y como este ya no, estoy siempre en un proceso de mejora continua, ¿no es cierto? Si sé qué variables han producido este error, este fallo. Piensen en industria, ¿verdad? Quizás pensar en un proceso de creación de un coche, por ejemplo, o de un horno, o de lo que quieran. Si yo sé qué ha producido este defecto, tomo una lección aprendida y este error no lo haremos otra vez. Cometeremos otros, insisto, se llama vida y somos absolutamente humanos. Pero una visión sin ejecución es bla, 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 bla. Es una alucinación. Empiezo a acabar en los 4 minutos que me quedan muy rápidamente. En mi innovación radical, en el viaje al que les invitaba, hablando por supuesto de inteligencia artificial. Yo suelo distinguir inteligencia artificial de machine learning, porque machine learning además con las diferentes fuentes fuentes de información para obtener una única instancia de la verdad. Yo hablo no de correlación de eventos, sino de supercorrelación de eventos. En este mundo en el que ya no tenemos data lakes, lagos de datos. Bueno, sí que tenemos data lakes, pero ¿saben lo que tenemos realmente? Y me encanta el término, lago de datos, porque me permite hablar de mares de información. Si tenemos lagos de datos, tenemos mares de información. Tenemos olas de propiedad intelectual que tenemos que proteger. Tenemos océanos de información crítica y privada
que hay que defender de manera inequívoca. Y por eso suelo decir que no se lucha, o esa es mi opinión, créanme, no se lucha contra la inteligencia artificial. Veremos lo que dicen el resto de mis colegas a lo largo de estos magníficos días y esta agenda tan maravillosa que se ha montado, pero en mi opinión no se lucha con la inteligencia artificial, con el machine learning. Se colabora de manera efectiva, ética, proporcional, relevante. No lo digo yo, lo dice la ISO 42001 y la ISO 38507, con los límites que ustedes quieran, en un mundo complejo, en un mundo absolutamente caótico, de desarrollo seguro de personas, de la Internet de las cosas, de los dispositivos, de los celulares, de las bases de datos, de las nubes, de la computación cuántica, de ¡wow! De la web 3.0, de Big Data, de todo lo que ustedes quieran, pero en ese mundo no se compite con la inteligencia artificial, se colabora con la inteligencia artificial para amplificarla. Muy rápidamente, en los 2 minutos que me quedan, no puedo no hacer mención al Digital Trust Ecosystem Framework. Miren, yo que llevo más de 2 décadas con la asociación, lo cual es un orgullo y un privilegio. Como les digo, he vuelto a ser ahora presidente del capítulo de Barcelona, ISACA Hall of Fame, he estado en el Board of Directors mundial como vicepresidente internacional en su Board of Directors, y recuerdo que tuvimos un gráfico, los y las veteranas del lugar recordarán que había un gráfico muy similar a este que se llamaba BIMES, Business Model for Information Security. Eso aquello acabó siendo el Risk IT Framework, acabó siendo COVID 4.1 y finalmente COVID 5.0. Se ha recuperado el modelo de pirámide que están viendo aquí, porque lo que me fascina son no ya los 4 puntos de la pirámide, organización, tecnología, personas y procesos, sino las interconexiones, igual que en el mapa que les enseñaba del World Economic Forum, las interconexiones de cultura, la arquitectura, factores emergentes y factores humanos, y cómo todo eso se interrelaciona, de izquierda a derecha para modelos de madurez, para estándares, para certificación. Cuando digo certificaciones, atestación. Ven ahí arriba el ecosistema que les decía, me parece que eso es fundamental no perderlo de vista. Déjenme que me vaya hacia el final, porque querría acabar con 2 reflexiones, y voy a acabar en tiempo, por supuesto, con lo cual le invito a la organización y al siguiente ponente que se prepare, porque yo que corro maratones y he hecho un par de menciones en esta charla acerca del deporte, de entrenar, de la pasión, ¿verdad?, de la confianza, y he hecho un par de reflexiones con un par de películas, ¿verdad?, además de mencionar a Gandhi, a la Madre Teresa de Calcuta al principio. He mencionado también alguna película. Ahora les voy a mencionar un libro que tiene que ver además con el deporte y con trabajo en equipo. El libro es The Score Takes Care of Itself, que viene a ser no se preocupen, el marcador se encarga de él solito de ir bien. Dijo Bill Walsh cuando llegó a los San Francisco 49ers a entrenar, que llegó con un objetivo muy específico, que es implementar lo que él llamaba un estándar de rendimiento. Una manera de hacer las cosas, una filosofía que tenía que ver con los valores y principios básicos. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas correctamente, no se preocupe que el marcador, les decía a los deportistas, el marcador ya se encarga él de ir bien él solito. Si hacemos las cosas correctas, si los valores fundacionales están bien, no se preocupen que si nos encargamos de aumentar lo físico, nos llevará a ello. Me parece que en transformación digital y en el viaje en el que les invitaba a hablar es importante. De hecho, les hablaba de un viaje y fíjense que en el centro de la ciudad, esta es mi metáfora y esta es mi última slide antes de agradecerles su tiempo. Fíjense que he querido poner ciberresiliencia, pero podría haber puesto gobierno de la empresa digital. Fíjense que cualquiera de esas paradas que ustedes ven de mi metáfora del metro tiene que ver con cifrado, encripción, tokenización, gestión de logs, gestión de eventos, gestión de la identidad, seguridad de aplicaciones, identificación de datos privados, enmascaramiento, tokenización, recuperación de archivos. En las diferentes líneas de metro que ven abajo, tanto la línea de datos estructurados, que son los datos que conozco, como la línea de datos desestructurados, que son los que no conozco. Les invitaba a un viaje hace 45 minutos y acabo este viaje diciéndoles que, ya que mi nombre es Ramsés y ha sido un placer presentar para ustedes hoy, esto es la piedra Rosetta. Gracias a esto entendimos qué querían decir los caballeros egipcios que tenían ahí arriba. Están en la parte de arriba hay jeroglíficos egipcios, en la parte de en medio hay script demótico y en la parte de abajo hay griego antiguo. Precisamente por el griego antiguo eso nos permitió avanzar. Siendo mi nombre Ramsés, pensaba que les gustaría y quedaría bien para mi final. Ustedes se deben y pueden convertir en el diccionario de esta época. Se deben y pueden convertir en el diccionario
de esta época. Ha sido un placer presentar para todos ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por tenerme. Felicidades por el 15º aniversario de CIGRAS y por ese 30º aniversario del capítulo. Te devuelvo la palabra. Gracias, Ana Karina. Gracias a todos por tenerme. Muchas gracias a ti, Ramsés, por la presentación y por tu participación como charla inicial, conferencia inicial de este SIGRAS.